Así se ve La Habana los primeros días del siglo de Fidel. Es 2026. Ninguno de los imponentes monumentos que exhibe la ciudad tiene su imagen. No hay bustos ni estatuas con su figura. Tampoco calle, escuela u hospital alguno lleva su nombre. Fue la voluntad del más famoso revolucionario de la era moderna. Se cumple el siglo de un hombre de asombrosa existencia. Dicen que Fidel Castro, una de las figuras más influyentes y discutidas de los últimos 100 años, tuvo entre sus pasiones la política exterior. Realizó 82 viajes al extranjero y visitó 64 países de todos los continentes. Justo en busca de esa historia va Telesur, tras su memoria y su legado. A solo 23 días de 1959 surge una historia inédita en la diplomacia universal. Fidel Castro visita Venezuela. Fidel Castro viene a Venezuela como representante de un pueblo que supo conquistar su liberación con la ayuda espontánea y valiosa del pueblo que ahora lo recibe y aclama. No quiere que vean en él a un caudillo, a un líder ni a un general triunfante. Sus palabras son claras y terminantes. Dice Fidel Castro: esta guerra la ha ganado el pueblo. Y lo digo por si alguno cree que la ha ganado él. Vengo en nombre del pueblo que hoy les pide ayuda y solidaridad a decirles a los venezolanos que también pueden contar con nuestra ayuda y nuestra solidaridad incondicional y incondicional. En la Plaza del Silencio, 300.000 personas participaron en el recibimiento. Durante 2 horas, Fidel hizo un recuento de la lucha liberadora en Cuba y defendió el derecho a aplicar la justicia revolucionaria. Estos pueblos de América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. El programa fue amplio. El cumplimiento de horarios se hizo difícil. Fidel durmió en la Embajada de Cuba en Caracas y en el Hotel Humboldt. Comió donde pudo y recibió 2 y 3 comisiones a la vez. Cada discurso suyo representó una tesis nueva, una idea original, un plan de ancha dimensión. Fidel Castro hace su aparición en el acto diplomático bajando de sus habitaciones privadas en los altos de la embajada. Y su presencia pone la nota de humana sencillez por encima de las formalidades del protocolo. El comandante en jefe sigue siendo el mismo que hablaba con los campesinos de la Sierra Maestra durante los 2 años de campaña libertadora. Fidel llevaba en su corazón el impacto de las multitudes. La voz de Cuba comenzaba a recorrer el mundo. Viendo todavía el uniforme de combate, sin otra condecoración que su sonrisa, sin otra preocupación que la de ser comprendido y sin más aspiración que la de lograr justicia y equidad para una nación soberana e independiente. Fidel Castro pone pie en tierra norteamericana. Es abril de 1959. Provoca expectación su presencia aquí. 1 millar de editores, periodistas y corresponsales lo escuchan hablar en inglés durante 2 horas. Did you ask Secretary Herger for any economic help? Yes. What? Did you ask for any economic assistance? Not. It was a mistake for somebody when believe it. I came here to the United States for money. You will not ask for economic assistance then? I came here because I was invited for the editors. What happened is that here you in the United States are accustomed to see government coming for money. Not.
I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. Todos quieren verle, nadie deja de oírle. Tradicionalmente, los jefes de gobierno se trasladaban a Estados Unidos para recibir las bendiciones de Washington. Con Fidel se rompe el viejo molde de subordinación política. No es una visita oficial, viaja respondiendo a la invitación de una entidad privada, la Sociedad de Editores de Periódicos. Cuba en Washington se viste de gala para ofrecer una recepción diplomática a las más destacadas personalidades de la capital norteamericana. Y Fidel Castro aparece por primera vez con cuello y corbata después de 2 largos años de lucha bajo el glorioso verde olivo de la Sierra Maestra. El secretario de Estado norteamericano Christian Herter lo saluda. Rinde tributo a los héroes de la nación norteamericana. Visita la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, no rehúye pregunta alguna ni soslaya un tema. La prensa comenta que los veteranos legisladores habituados a las clásicas reservas de la diplomacia intercambian constantemente miradas de extrañeza. La Sociedad Estadounidense de Editores lo recibe. An American magazine published a story this week which says that Dr. Castro really hates America. Will you tell the American people how you feel about the United States? Why am I going to hate to the people of the United States? I don't hate anybody, including my enemies, those who has been my strong enemy in Cuba. I don't hate them. Marty, our apostle, taught us not to hate. La estancia del líder cubano en Washington concluye con un sorprendente recibimiento del vicepresidente Richard Nixon. La ofensiva diplomática de Fidel prosigue en Nueva York. Llega a la Universidad de Columbia y dicta una conferencia sobre los valores fundamentales y las realidades dinámicas del minuto histórico. Visita la sede de Naciones Unidas y se entrevista con su secretario general. Una multitud se reúne en el Parque Central de la ciudad para escucharlo. Habló de las ideas humanistas y democráticas de la Revolución Cubana, de las 2 Américas, de los derechos del hombre. Si la revolución cubana fracasa, ¿qué será de las esperanzas de América? Sin proponernos nosotros, Cuba se ha convertido en la esperanza y hay que salvar la esperanza. Durante una semana y media, los noticiarios de cine, cintillos de periódicos y portadas de revistas reflejan el acontecimiento. Es un suceso diplomático nunca antes visto. Dicen que únicamente una inteligencia superior y un magnetismo como el de Fidel Castro pudieron lograrlo. Lo calificaron como el guindín de la política internacional. En 1959, también Fidel visita América Latina. En un día de cubana llega a la ciudad de Sao Paulo, donde casi sin aviso de su arribo, el público se desborda sobre el aeropuerto para vitorear el inesperado e ilustre huésped. Las 24 horas en esta gran ciudad es tiempo suficiente para que los brasileros se identifiquen con nuestro líder revolucionario, que repetidamente tiene que hacer acto de presencia ante las aclamaciones del pueblo hermano. La prensa mundial no cesa de captar las impresionantes manifestaciones. Llega a Buenos Aires Fidel Castro, la voz limpia y valiente de nuestra revolución. Llega a la conferencia de los 21 hablando el lenguaje sencillo de la verdad de los pueblos de nuestro continente americano. Fidel arremete contra la hipocresía de las falsas soluciones y reafirmando la tesis de que la libertad sin pan no es tal libertad, reclama 30.000 millones de dólares en 10 años para financiar el verdadero desarrollo económico de la América Latina. Nuevamente en el aire, el avión Libertad nos lleva hacia Montevideo, la hermosa capital uruguaya, donde el pueblo arremolinado en el aeropuerto espera la llegada de Fidel. Su amplia y cordial sonrisa de siempre baja del avión saludando al pueblo que lo aclama. Porque aquí hay una verdad irrebatible, y es que solo unidos podemos lograr
las grandes ansias de América. Solo unidos los pueblos dentro de cada nación y solo unidas las naciones entre sí, creando esa conciencia, podremos llevar adelante los propósitos y las aspiraciones de América. En el aeropuerto de Río de Janeiro, el pueblo recibe al doctor Castro con la alegría que es tradicional en la gran República Carioca. Un mensaje de paz y advertencia sobre los males que acechan a nuestros pueblos le franquean las puertas en todas partes. Durante muchos siglos, los verdugos ensangrentaron a nuestros pueblos y por primera vez en la historia de América, un pueblo castiga a sus verdugos. No importa que cualquiera de nosotros caiga, lo que importa es que esa bandera se mantenga en alto, que la idea siga adelante, que la patria viva. Para asistir a la 15ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, parte hacia Nueva York la delegación cubana, presidida por el primer ministro y líder de la revolución, Fidel Castro. Es 1960. Fidel visita a Estados Unidos por segunda vez después del triunfo de la revolución, ahora en misión diplomática expresa. Habían llegado noticias a La Habana sobre la decisión del presidente Eisenhower de confinar en la isla de Manhattan a la delegación cubana y con ello limitar sus actividades. Fidel incluye en su equipaje la hamaca y la mochila que acostumbraba a usar en la Sierra Maestra. La idea era instalarse en el Parque Central de Nueva York o, si fuera preciso, en los jardines de la ONU. Pero los habitantes del barrio negro de Harlem le ofrecieron hospitalidad. En la habitación 929 del 8º piso del Hotel Teresa se alojaría Fidel. A las 3:50 de la tarde, hora de Nueva York, del día 26 de septiembre de 1960, Fidel Castro se dispone a pronunciar el histórico discurso que representa por vez primera la voz rebelde de los pueblos de América Latina. Dicen los testigos que en las sesiones de la Asamblea todas las miradas convergían en el vocero de Cuba. Fidel establecía precedentes y rompía convenciones. Señores delegados, No iba con traje de gala, vestía uniforme de campaña. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. El discurso duró 4 horas y 20 minutos. Fue interrumpido por aplausos en 30 ocasiones. Nunca el mundo estuvo tan cerca de la guerra. Es otoño, año 1962.
un avión estadounidense confirma el emplazamiento de cohetes antiaéreos soviéticos en el país. Estados Unidos decreta el bloqueo naval a la isla. El gobierno de Cuba la alarma de combate. Khrushchev y Kennedy negocian. Los soviéticos proponen retirar sus armas de Cuba sin contar con el gobierno de la isla. Fidel invita a La Habana al secretario general de la ONU para discutir personalmente la crisis del Caribe. ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? Somos partidarios decididos del desarme. ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Los primeros días de 1966 en La Habana hacen que la atención mundial se centre en Cuba. Una singular conferencia adquiere dimensiones históricas. Más de 600 emisarios políticos de 82 países llegan a la isla para celebrar la primera cita de solidaridad de los pueblos de África, Asia y América Latina. La conferencia tricontinental. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. La década del 70 comienza con visitas memorables. En 1971, Fidel llega al Chile de Salvador Allende. Después de 10 años de bloqueo, calumnias y mentiras, se rompía el cerco en torno a Cuba. Camarada y hermano Sékou Touré. En 1972 viaja a Guinea, su primera visita oficial al continente africano. Lo haría luego en 28 ocasiones. Y en 1973 hace gala de su diplomacia sui generis al ser el primer y único jefe de Estado que cruzó el paralelo 17 durante la guerra para visitar las zonas liberadas de Vietnam del Sur. Momentos estelares de Fidel como diplomático tuvieron por escenario las diversas cumbres del movimiento de países no alineados. En el nuevo Palacio de las Convenciones, más de 1000 periodistas cubren este importante evento político. La magna reunión de La Habana supera a sus antecesoras celebradas en Sri Lanka hace 3 años, donde participaron 43 personalidades internacionales, y la de Argel, que contó con la asistencia de 52 estadistas. Su objetivo principal, un nuevo paso en la unidad de los no alineados. Unámonos todos estrechamente, concertemos las crecientes fuerzas de nuestro vigoroso movimiento, unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al porvenir. Es 1979. Fidel viaja a Nueva York. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? Wetsuit. Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un I will chaleco. land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. Moral vest. Es fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always.
lleva el mandato de la 6ª Cumbre de Países No Alineados celebrado en La Habana al Parlamento Universal de las Naciones. Solicito que el jefe de protocolo acompañe a su excelencia al salón. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? Fueron certezas, interrogantes, denuncias y reflexiones. Justo una hora antes de semejante pieza oratoria, el legendario guerrillero devenido diplomático estaba concediéndole esta entrevista a un periodista estadounidense. ¿Tiene tiempo para enseñarnos su habitación? Sí, pero ya ahorita tengo que irme. Esta es la sala. This is the living room. Esa es la cocina. This is the kitchen. Ajá. What do you have in the icebox? You drink beer? ¿Qué tiene en el refrigerador? ¿Usted toma cerveza? Let me see. Sí. ¿Hay alguna cerveza? Ajá. ¿Quieres tomar? ¿Quieres ver el cuarto? You want to see the bedroom? Fácil. Come inside. Aquí es donde duerme Castro. Here's where Castro sleeps. Aquí. Over here. Y entonces aquí duerme Castro. Here's where Castro sleeps. You actually sleep. Some people don't even believe you ever sleep. Usted realmente duerme porque hay gente que no cree que usted duerma. Yo sí. I do sleep. Duermo profundo. I sleep very soundly. Me olvido de todos los problemas. Anoche cuando estaba acostado aquí pensó en su discurso. No quise pensar en eso. No, I didn't want to think about that. Eso lo dejo para dentro de una hora que tengo que hablar. El hombre no se sienta a ver el fruto de su acción. Mañana propondrá llegar al sol. Hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos. Más importante que nosotros mismos. En 1985, América Latina inicia la mayor de sus deudas, que asciende a 360.000 millones de dólares. La Habana se convierte en tribuna de todo un continente. Me busco un diccionario de sinónimos y a ver qué palabras para resolver este problema terminológico. Y dice cancelar, sinónimo, liquidar. Depende en qué sentido queremos liquidar la deuda. Cumplir, no queremos. Derogar,
si queremos, anular si queremos, abolir si queremos, enjugar, olvidarnos, quitarnos las lágrimas de la deuda, sí. Borrar de la memoria, muchísimo, queremos borrarla de la memoria. Archivar, si queremos, de modo que tenemos bastantes sinónimos. Hay unos cuantos buenos, pero a mí me gusta abolir, sí, porque me recuerda a la esclavitud y la abolición de la esclavitud, que ya históricamente se hizo. Hay que hacer con la deuda como se hizo con la esclavitud, ya que nos esclaviza. Borrar de la memoria es una excelente frase, un excelente sinónimo de lo que queremos decir. Archivar, excelente también. Así que pueden escoger lo que más les guste, y si ninguno les gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es no pagar. Eso es lo que queremos. Es el instante preciso en que se da una vuelta de hoja a la historia de África. Es diciembre, día 22 de 1988. Los ministros de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Angola y Cuba firman los acuerdos definitivos para la paz en África Sudoccidental. 9 generales, todos combatientes victoriosos de la guerra en Angola, forman parte de la delegación cubana. Se comenta que la numerosa evidencia de uniformes verde olivos no era vista aquí desde hacía 28 años, cuando Fidel realizó su primera visita a la ONU en 1960. Fueron 7 meses de pacientes, complicadas y largas negociaciones. Estados Unidos como mediador y Angola y Cuba por un lado y Sudáfrica por el otro como las partes implicadas. La posición cubano-angolana es clara y terminante. Retirada de las tropas sudafricanas de Angola, inicio de la aplicación de la resolución 435 de la ONU para la independencia de Namibia, y una vez cumplidas esas dos condiciones, los gobiernos de Cuba y Angola ejecutarían un cronograma de retirada gradual y total de las tropas cubanas. Y pensé en nuestro comandante en jefe, el que fue el artífice de esta victoria diplomática. No era solo una victoria diplomática, era una gran victoria política. Es a inicios de los 90 cuando los latinoamericanos se sientan por primera vez a una mesa común sin la convocatoria de otros. Si cerramos los ojos y no actuamos con la unidad, la lucidez y la energía que este momento crucial de nuestra historia exige, ¿qué será de nuestros estados en el siglo XXI? ¿Qué quedará de nuestra independencia? Actuando separados, uno a uno, podríamos ser todos devorados. De Cuba, brutalmente bloqueada, hostigada y amenazada, porque es pequeña, porque quiso la justicia social, porque no se rinde. No puedo olvidarme. Para Cuba que lucha, pido solidaridad a mis hermanos de América Latina. Es la sala de la palabra en el Centro Fidel Castro Ruz. Impresiona al visitante este facsímil del célebre discurso pronunciado por el líder de la revolución en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. En apenas 6 párrafos, Fidel alerta del colapso medioambiental y advierte: mañana será demasiado tarde. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. En noviembre del 99 llega vía fax al Ministerio de Relaciones Exteriores la carta del padre de un niño sobreviviente de un naufragio ocurrido durante una salida ilegal de la isla. Solicitaba los trámites de rigor y reclamaba la inmediata devolución de su hijo. 2 horas después, el MINREX presentaba a la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba 2 notas diplomáticas denunciando el hecho. Vamos a ver si resisten. La batalla mundial de opinión será una guerra, pero vamos a ver si resiste. Una batalla mundial que se va a librar
Se va a remover cielo y tierra. Comienza así una colosal batalla diplomática y de opinión que involucra a todo un pueblo. O regresan al niño o dejamos de existir. Pero antes de dejar de existir, lucharemos. Tras 7 meses de angustia, el pueblo cubano protagoniza tal vez la victoria diplomática más importante de los últimos tiempos. Son los tiempos en que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se convierte en el principal artífice de los procesos de integración en la región. Continuador del ideario antiimperialista de Fidel, funda en el 2004 junto a Cuba la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en un momento en que Estados Unidos intentaba imponer los tratados de libre comercio a las naciones del continente. Es el último viaje de Fidel al exterior, julio 2006. Visita Argentina como invitado especial a la cumbre del Mercado Común del Sur, Mercosur. Está próximo a cumplir 80 años. Junto a Chávez, visita la casa donde nació el Che. Frente a una multitud enardecida, habla de la heroica resistencia de los pueblos cubano y venezolano y se refiere al papel del entonces líder de la Revolución Bolivariana en el proceso de cambios de Venezuela. Me han dado la oportunidad de conocer a los hombres. Chávez es el tipo de hombres que jamás retrocederán ante el imperialismo. El insigne luchador, el guerrillero de la Sierra Maestra, el libertador de Cuba, el maestro y padre de todos nosotros, Fidel Castro. ¡Que viva Fidel! Han pasado 6 décadas de política exterior sui generis dirigida por un diplomático audaz y atípico que rechazó el traje y el protocolo tradicional, pero dominó el arte de la estrategia internacional como pocos. Un hábil diplomático que logró mantener la soberanía de Cuba y su proyecto socialista a solo 90 millas de Estados Unidos, pese a décadas de bloqueo, invasiones y aislamiento. Para conocer cuál es el legado de Fidel Castro en política exterior en el año de su centenario, Telesur visita el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa, donde se forman los futuros diplomáticos de esta isla. Lo hizo con una brillantez gigante en el ámbito político. Hoy en día nosotros en las Naciones Unidas no somos un país de segundo orden, no somos un país renegado, somos un país con mucha influencia, en donde nuestro voto y nuestra voz es escuchada por otros países y otras potencias de Europa, Estados Unidos. Fidel tenía una forma muy sui generis de proyectarse en la forma diplomática y pienso que lo característico de él era la llamada diplomacia personal que él ejercía, y es que él llevaba la diplomacia hermanándose con los líderes de los pueblos. Tenemos a Nelson Mandela, a Chávez, a Lula, y esa forma que tenía Fidel de tratar a los pueblos como hermanos, como iguales, esa es la forma que lo caracteriza, la igualdad. Cuba se ha vuelto ese faro de luz para todos aquellos países del tercer mundo, países que buscan la justicia, porque eso era lo que llevaba Fidel al mundo, era lo que quería transmitir desde que triunfa la Revolución Cubana. Lo vemos en todo momento, vemos las campañas internacionalistas, llevamos salud, llevamos educación, y eso era lo que dio Fidel y principalmente Cuba al mundo, y es lo que hace que la diplomacia cubana sea tan reconocida a nivel internacional. En momentos como estos tan complicados que está viviendo América Latina, ¿qué crees que hubiese hecho Fidel desde el punto de vista diplomático? Yo estoy 100% segura que lo primero que hubiese hecho era llamar a la unidad de todos los pueblos, porque nos oprime la misma persona, nos oprime Estados Unidos. Hemos sido de cierta manera agredidos por Estados Unidos durante años, entonces yo estoy segurísima que lo hubiera llamado a la unidad.
siglo de Fidel, la voz de Cuba continúa recorriendo el mundo. Eliminar todo lo que nos divida dentro y fuera. Luchar por todo lo que nos una dentro